Bueno, el tema de hoy es una variable que la vamos a resolver. Es una nueva tecnología, o no nueva tecnología, es otra corriente arquitectónica, de tal manera que cada una de las variables se conjugan para definir los conceptos y los criterios arquitectónicos. A partir de ello, es importante tener en cuenta algunas variables, algunas características referenciados como los famosos fractales. Los fractales son un procedimiento de tal manera que en el desarrollo de la arquitectura, de la creatividad, se pueden tener en cuenta múltiples aspectos. A ver, permítame, voy a compartirles una imagen. Bueno, en el desarrollo de los fractales, que es una teoría. Tu sistema nervioso, las cordilleras y las líneas. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Los fractales son una metodología de la arquitectura de la naturaleza. ¿Qué significa? Que la naturaleza diseña una cantidad infinitos seres, pueden ser seres inertes, seres orgánicos. Desde todo punto de vista, la naturaleza se encarga de desarrollar unos modelos y unos esquemas. De nubes, tu sistema nervioso, las cordilleras y las líneas costeras. Bueno, entonces, cuando hablamos de diseños de la naturaleza, estamos hablando del espacio, de los astros, estamos hablando de las nubes. Un dato importante, del mismo sistema nervioso. Este sistema nervioso es parte del concepto de diseño de la naturaleza, pero la naturaleza genera unas ecuaciones. Esas ecuaciones son posibles identificarlas de alguna manera y en algunos modelos, que eso lo veremos en el desarrollo de las clases. Por ejemplo, las ondas repetidas de las olas, esas se pueden medir por ecuaciones, por oscilaciones, por frecuencias, por periodos, que son modelos físicos. Y aquí vienen todas y cada una de las preguntas. ¿Cómo es que la naturaleza tiene lo que ustedes han aprendido en diseño? Por ejemplo, un término, el ritmo. Ese ritmo también la naturaleza lo maneja de una manera muy sabia en todos los criterios. Ahora, cuando vemos esa unidad mayor, por ejemplo, tomemos el círculo negro central. El círculo negro central, yo no sé si ustedes ven el cursor, donde les estoy indicando en el cursor. Este círculo es una unidad fractal. ¿Por qué una unidad fractal? Fractal significa de repetición de las unidades principales. Este círculo lo vemos de tamaño macro, pero él en sus bordes tiene otra cantidad de círculos. O sea, en el segundo nivel, este es jerarquía 1, jerarquía número 2
que sería este círculo de acá. Este sería la jerarquía número 2. Y el círculo a su vez tiene otros círculos más pequeños. Esos más pequeños tiene otros más pequeños y así vamos hacia el infinito. Entonces, podemos ver, observen ustedes cómo cada círculo tiene más y más y más. Y para poder entender el modelo de un fractal, por ejemplo, la coliflor, si la dividimos en dos partes iguales, tiene la forma de un árbol. O sea, la jerarquía número 1 se está presentando aquí. Esa es la jerarquía número 1. Es en donde las ramificaciones son principales. Luego, cada ramificación, cada una de las ramificaciones se vuelve a dividir de la misma forma de la jerarquía número 1. Esto sería jerarquía número 2. Y cada rama más pequeña forma otro arbolito más pequeño, o sea, la jerarquía número 3. Y cada rama más pequeña tiene otro árbol y así infinitamente se puede desarrollar los fractales. Entonces, esto se repite miles de veces, infinitas veces. Los copos de nieve son otro ejemplo de estructuras fractales. Otro punto que podemos ver, además del brócoli, son los copos de nieve, normalmente, donde una rama de copo de nieve, aquí no la alcanzamos a ver sino la global, tiene otra rama más pequeña. Esa, en lo sucesivo, se sigue pero se dice que no subdividiendo. Y aquí podemos ver algunas imágenes de ilusión de cómo la naturaleza puede llegar a fragmentar. De ahí viene fractales. La palabra fractal significa fragmentar. Repetir. Sí, dígame. Con respecto a los fractales, hay un ejercicio sobre la medición de las costas de los países, en el cual pregunta cuál es la distancia, o sea, qué país tiene la costa más larga del mundo, y aparece primero, creo que Canadá, y después aparece Noruega. Ajá. Sí, y explican el porqué de por qué Noruega tiene la segunda costa más grande del mundo. Y es con respecto a los fractales, ¿no? Que se supone que no tienen un fin, ¿no? Usted tiene el enlace para poderlo compartir con los compañeros. Vale, ahorita lo saco y se lo paso. Eso, subámoslo al grupo y lo podemos compartir. Muy bien, vale. Excelente información. Bueno, entonces cuando detonamos los fractales desde el punto de vista físico, matemático, todo esto se va desarrollando en múltiples formas. Entonces, esta continuidad de unidad primera jerarquía a la unidad segunda jerarquía se repite la misma secuencia, que es un desarrollo en serie. Esto se denomina desarrollos en serie. Entonces, esa subdivisión normalmente son parte del proceso. Entonces, cuando sucede un concepto de estos, muy bien, David, ya llegó el enlace, ahora lo estudiamos. Vale. Gracias, David, muy bien. Cuando vemos el modelo matemático, hubo científicos, inclusive en los años 50, donde se preguntaban por qué la naturaleza genera una repetición de la repetición de la repetición, y así seguiría toda la mañana mencionando la misma frase. Entonces, para ello, Vinut Mandelbrot, que es un personaje físico, matemático, él decidió
entender estos modelos matemáticos. Nosotros cuando vemos fractales, estamos viendo los esquemas de disipación mental donde uno comienza a pintar una secuencia de figuras. O los fractales también los buscamos, digamos, como un relax mental. En cuanto a los colores, ahora vemos un ejemplo de la música, por decirlo así, y es una disipación. Entonces, Mandelbrot comienza a investigar todo el desarrollo de los modelos fractales y del por qué se presentan. Entonces, él se remonta a la Edad Media, donde los matemáticos, los físicos, ya tienen la primera inquietud de los fractales. Es decir, se comienzan a fascinar de estos modelos matemáticos. Y para ello se plantean múltiples elementos, múltiples descubrimientos. Entonces, ahí aparece Mandelbrot buscando interpretar el pensamiento de la Edad Media, que era cómo estos elementos comienzan a desarrollar las definiciones y los criterios de cómo esas sucesivas series infinitesimales, son los que se programan. Por ejemplo, este es el perímetro infinito. ¿Qué es un perímetro? Aquí estamos viendo una estrella formada por dos triángulos equiláteros. Entonces, ¿por qué tiene un perímetro infinito? La pregunta dice, no, yo lo puedo medir, todos los lados, yo los puedo medir. Donde, ¿qué debo hacer? Comienzo a tomar la distancia entre este vértice, voy sumando este vértice, luego desciendo y así sucesivamente voy haciendo un recorrido del contorno de toda la estrella. Pero si ampliamos un poco más la lupa y nos acercamos al triángulo, vemos de que en la tercera parte, en el tercio central de cada extremo, sale otro triángulo más, le crece una punta. Entonces usted dirá, yo sigo sumando el contorno, pero usted trata de medir el contorno y ¿qué sucede? Que esos triángulos van creciendo infinitamente y a eso le llaman el monstruo de las matemáticas, donde nunca van a poder medir el perímetro por las infinitas repeticiones. Entonces Mandelbrot plantea esto como un investigador de la IBM. La IBM da los primeros pasos con la Apple en el concepto de la informática. Entonces comienza a entenderlo matemáticamente. ¿Y qué es lo que sucede? Él estudia los conjuntos y los modelos numéricos para entender cómo es que se reproduce infinitamente los fractales. Y ese concepto lo aplica ya del software. Entonces, infinitamente esto se va presentando hasta poderlo interpretar desde el modelo matemático. Aquí nos vemos, es una ilusión óptica donde los fractales se repiten infinitas veces. Y esto lo aplicó a los modelos matemáticos, de cómo puede ser aumentado la capacidad numérica de la programación. Entonces, ahí vemos todos estos conceptos numéricos que se revierten en todas y cada una de las proyecciones. Este concepto también tiene mucho que ver con los esquemas de la geometría fractal en el concepto de los estudios climáticos.
El cambio climático es un modelo. Por ejemplo, el mismo cáncer, increíble, pero el mismo cáncer es un crecimiento fractal. Así como vemos a la estrella que le sale en el tercio central de cada punta otra punta, y a esa misma punta en el tercio central le sale otra punta, la enfermedad del cáncer es un desarrollo fractal, donde las moléculas y las células orgánicas comienzan a crecer desmedidamente como elementos orgánicos de la misma forma que los procesos de investigación del cáncer. Este es el desarrollo, cómo va creciendo las células cancerígenas. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Ahora, un dato importante, el universo, por ejemplo, cuando vemos la Vía Láctea en el universo, nosotros vemos espirales, por ejemplo. Hagamos un recreo. ¿Cómo vieron los griegos el crecimiento del cosmos? ¿Cómo lo explicaban? Entonces, para ellos lo entendieron de esta forma. Zeus, el dios de los dioses, que era un dios griego, se amamantaba de su mamá en ese momento. Cuando era niño o cuando era bebé, más bien, se nutría de los pechos de su mamá. Hubo un momento en que él, por ser un dios, succionaba tanto, con tal fuerza, que cuando se retiró del pecho de la mamá, sale un chorro gigante de leche en forma de espiral. Y ahí se forma la Vía Láctea. Esa es la explicación para la mitología griega de cómo nace la Vía Láctea. Bueno, esto haciendo un recreo de mitología. Entonces, todos esos elementos espiralizados que podemos ver en el contexto del firmamento son elementos helicoidales, cósmicos, donde tienen una fuga infinitesimal. Entonces, revisando esto, siempre vamos a entender que son patrones repetidos, muy similares unos a otros. Y con toda certeza que al principio, cuando el hombre descubre el espacio, pensaba de que solo había máximo 7 planetas, 8 planetas. Entonces, el Sol, Marte, la Tierra, Mercurio, Júpiter, Venus, pero a medida que va creciendo el proceso teológico con los grandes telescopios, se asombra cuando ve que el firmamento tiene miles de millones de astros, de galaxias, de nubes de puntos en el espacio que son infinitamente contables o no contables. Entonces, obviamente que esto es infinito y no van a ser contables. Entonces, a partir de ello, este procedimiento da un entorno y cuando miramos al espacio, quedamos fascinados porque nunca se terminaría de contar. Eso se puede ver como la imagen de la creación, de un ser superior, de un concepto espiritual, la magia del acercamiento espiritual. ¿Cómo es que eso fue creado? ¿De dónde nace? ¿Cuándo viene? ¿En qué momento surge? De la nada, pues no podemos saberlo. Y podemos dar una idea de una analogía. Cuando yo me acerco a un interruptor, tan pronto oprimo el interruptor, se enciende la luz. Pero para que ese interruptor exista, obviamente hay una inteligencia. ¿Cuál es esa inteligencia de un ingeniero eléctrico que proyecta entre el interruptor y el bombillo y la luz? Hay una metodología de conexión de energía.
Detrás de esa primera idea, de ese modelo numérico que plantea el electricista, el ingeniero eléctrico, se establece por ecuaciones la intensidad, se estudia la tensión, se estudia la potencia, la resistencia y todas las variables científicas que incluyen el proceso por qué se presenta la actividad de aplicar un interruptor y que la luz aparezca. Entonces, detrás de ese interruptor hay la inteligencia de un ingeniero eléctrico. Después de quien interpreta los planos, viene un maestro electricista, un tecnólogo, quien ejecuta la obra. También hay otra inteligencia. Y a partir de esa inteligencia es quien lee los planos, obtiene unos materiales, en este caso los cables, y conecta un punto a otro para poder tomar la energía. Y detrás de ese punto de conexión, de acometida, se genera la presencia de la luz. Entonces, esa inteligencia, ya vamos sumando múltiples inteligencias. Y si le damos el dominio exacto de cuál es el resultado de la suma de las dos inteligencias, el resultado es el hombre. Es una evolución de la naturaleza, que para que exista luz han pasado miles de millones de años para poder entender de que de un punto al oprimir un interruptor se encienda un bombillo. La pregunta es, en la imagen que estamos viendo, ¿dónde está esa inteligencia? ¿Por qué están esas partículas allí en el espacio? ¿Cómo emergen? ¿De dónde nacen? ¿Cómo se propagan? ¿Cuál es el movimiento, la dinámica? ¿Y cuántos miles de millones de años luz podrán entenderse para que lo que estamos viendo en la imagen exista? Entonces, hay muchas explicaciones sobre estas temáticas. A partir de ello, el hombre, desde la evolución, ha ido creciendo y en todo ese proceso, la evolución, cuando miramos el cerebro, entre otras, ustedes, como son, digamos, artistas desde el punto de vista del desarrollo de las propuestas creativas, como arquitectos, no se olviden que para que el cerebro funcione, además de la glucosa, hagamos otro recreo, además de la glucosa, que es una energía, el cerebro necesita grasa. ¿Cuál es la grasa recomendada para que produzcan bien y ustedes le den respuesta a esas noches de producción intelectual para presentar uno de sus trabajos académicos? Les aconsejo que consuman el aceite de coco. Aceite de coco, ese es, digamos, uno de los más recomendados como la energía del cerebro. Porque al fin y al cabo el cerebro es grasa y todos nosotros necesitamos esa energía, y la energía antes que el dulce la producen las grasas. Inclusive la grasa animal es parte de los nutrientes del cerebro para poder, digamos, funcionar adecuadamente en la naturaleza. Aquí lo que podemos ver es cómo las células son completamente incontables como el espacio. Si nosotros somos una partícula del cosmos, infinitamente nuestras células también son incontables. Entonces, de ahí vienen unos modelos neuronales. Esos modelos neuronales están constituidos por unas neuronas que se encuentra el famoso ADN. Entonces, si penetramos dentro de las neuronas, el ADN está constituido por átomos, y esos átomos vienen, ya lo conocemos, desde los neutrones, los electrones, los protones, y cada uno de los electrones, neutrones, protones,
viene a ser constituido por otros elementos más pequeños, conocidos como los famosos los quarks, los neutrinos, y así miles de unidades hasta donde el hombre ha alcanzado a investigar. Hasta aquí ha alcanzado a investigar. Pero si entramos dentro de un quarks, de un neutrino, debe existir un universo más pequeño en lo sucesivo. Y así, si comparamos un quarks con la grandeza del universo, pues obviamente cada vez es infinitesimal el tamaño de las partículas. Que eso es lo que la literatura de la arquitectura lo pueden aprovechar. Entonces, estas imágenes, que son imágenes bastante interesantes, siempre nos hablan del infinito. Ese infinito está constituido por fractales. Si buscamos y seguimos adentrándonos cada vez en sitios más pequeños, podemos entender sobre los fractales. Entonces, esta teoría que nos induce al concepto de los fractales, es fundamental tenerla en cuenta desde otro criterio. Por ejemplo, cuando vemos, a ver, permítame, vamos a ver si entramos con otro enlace. Cuando los fractales se tratan de entender desde las diferentes disciplinas. A ver, veamos. Veamos un momento que... Parece que hay algunas dificultades técnicas. Esperemos un momentico, por favor. Ya, parece que ya lo resolvimos. A ver, entonces... Bueno, entonces, aquí, ¿qué observamos? Podemos observar algunos modelos músicos donde nos vamos a entretener bueno, en este concepto, los fractales han sido vistos desde varias ópticas. Desde el modelo matemático, desde el modelo lúdico, como la música. Bueno, el internet no está muy bien, parece que la conexión no es buena.
Esto los invito a que revisen un video de estos musicales de fractales y con toda certeza que les va a dar muchísimas luces sobre la composición, desde el punto de vista urbano, desde el punto de vista del espacio, de la unidad arquitectónica, desde cualquier óptica que usted lo quiera revisar en los conceptos arquitectónicos. Estoy tomando algunos apartes. Les recomiendo que vean el video completo y cuando tipo 5 de la mañana la inspiración arquitectónica se haya acabado, revisen estos videos no solo para descansar, sino más bien para buscar si la creatividad puede aflorar. Entonces, en cada uno de estos elementos puede ser de que surjan los conceptos arquitectónicos y con que congele usted una imagen puede llegar a conceptos asombrosos. Y de ahí se despiertan las famosas obras de arte, por ejemplo, las obras de arte en donde lo invitan a desarrollar su propuesta arquitectónica. Cuando vemos las obras de Frank Gehry, por ejemplo, en el Museo de Guggenheim, son una cantidad de ondulaciones y esas ondulaciones pueden ser el resultado de congelar una de estas imágenes. Entonces, eso les puede despertar la creatividad. Aquí vemos los conceptos helicoidales, vemos el churo cósmico, que fue concebido desde los prehispánicos. El churo cósmico fue contemplado desde, digamos, desde la Tierra hacia el espacio por la percepción de los prehispánicos, donde ellos miraban el dios Sol. Para ellos el Sol era el dios del poder infinito. Y por eso, congelemos esta imagen, por eso cuando usted ve en un enteje de nuestros campesinos, ellos guardan todavía lo resplandeciente del sol. Cuando los prehispánicos fueron conquistados, entre comillas, conquistados por los españoles, ¿esto qué significa? Que recibieron o aceptaron la religión, en ese caso la católica, pero en la cruz, en la mitad de la cruz, sin que los españoles se dieran cuenta, le radiaron en la intersección de la cruz entre el elemento vertical y el horizontal, le radiaron un sol. Entonces, en el fondo, la adoración espiritual que tenían los prehispánicos era a la cruz católica, a la cruz de la conquista, pero en la intersección del elemento vertical y el horizontal se radia un sol. Por eso es que la cruz del enteje de nuestros sectores rurales, cuando celebran el enteje, colocan una cruz en el techo, como dando una bendición divina, que eso está muy bien, pero no han dejado la radiación solar, que es las fugas de los rayos solares en el cruce de las dos líneas, vertical y horizontal, que forman la cruz. Entonces, todos estos criterios son unidades fractales. Disculpa que ando un poco afónico.
Ahora, los prehispánicos, por ejemplo, cuando tomaban el disco de la ilusión, donde había un disco espiralizado y entraban en trance los prehispánicos, nuestros indígenas. Esto hacía una condición a la fuga de los fractales. Por ejemplo, si yo congelo esta imagen y hago una propuesta arquitectónica de un modelo, voy a coger un objeto arquitectónico de un museo. Eso es una maravilla, ver un museo en ese contexto. Y absoluta certeza que va por la máxima nota en su propuesta arquitectónica. Entonces, esta es una de las herramientas desde materialización, desde la fortaleza numérica de las matemáticas, se pueden llegar a conceptos. Y la imagen que estamos viendo perfectamente la pueden ustedes obtener por ecuaciones. Pero de eso no se trata, no es la función del arquitecto. La función del arquitecto es hacer una propuesta funcional del manejo del espacio, de sensibilidad, de estética y crear una armonía entre el hombre, el espacio que habita y el cosmos, que es una conexión hombre y espacio. Entonces, esto son herramientas que desde el punto de vista de materialización se les entrega a ustedes para desarrollar todo tipo de propuestas. Congelamos otra imagen. Aquí se están conceptuando imágenes que desde el punto de vista conceptual, alguna percepción de arquitecto les puede parecer una imagen vivaz, como a otros, desde el punto de vista subjetivo, no es su atractivo. Ahora, si miramos ya una composición dinámica, comienzan a producirse por cada segundo, cada secuencia, se van produciendo múltiples unidades. Y así, en lo sucesivo, podemos entender muchas cosas de todo lo que usted requiera. Entonces, cada vez que congelamos, se obtiene una obra de arte. Esa es, digamos, la dinámica de los fractales. Ahora, vamos a generar, ¿tienen una pregunta hasta el momento o podemos continuar? Suspendamos hasta allí a ver si hay preguntas. Bueno, vamos a continuar entonces. Y vamos a entender algunos conceptos de aplicación ya dentro de la arquitectura. Entonces, veamos. A ver, veamos otro más. Bueno, vamos a mirar otro elemento. Para los rascacielos que se han convertido en íconos de las ciudades del Golfo Pérsico, el factor ambiental más importante es el sol del desierto. Bueno, un desafío de la arquitectura es cómo entender la condición de temperatura, confort de la naturaleza, cómo el arquitecto da respuestas a las múltiples acciones. Una acción, la gravedad.
Otra acción, la dinámica estructural frente a los sismos. Otra acción, la fuerza de los vientos. Otra acción, el sol. Y así sucesivamente, el arquitecto debe dar respuesta a todo este proceso. Por eso, cuando el arquitecto Abuldahid Karanuaj le pidieron que... Bueno, Abuldahid Karanuaj es un arquitecto donde tiene que resolver un elemento como un caso específico. ¿Cómo controlar la temperatura del sol? ¿Cómo controlar las temperaturas? diseñara edificios gemelos en Abu Dhabi que fueran contemporáneos, sustentables y culturalmente relevantes, se fijó en la tradición. Evitar que el sol cayera directamente sobre la superficie, porque eso causaría sobrecalentamiento y brillo. Era un concepto muy simple, por eso decidí usar la masravilla, inspirada en el pasado y en la naturaleza. Usada en la arquitectura islámica durante siglos, la masharabía es una malla entramada que se usa para difundir la luz solar y mantener los edificios frescos, sin bloquear la luz o la vista hacia afuera. La fachada norte de los edificios nunca recibe la luz solar directamente, no tiene sombra. El desafío arquitectónico era entonces cómo construir una fachada que pudiera generar una imagen espectacular del movimiento del sol. Comenzamos entonces a examinar la posibilidad de tener algo más tridimensional que ofreciera más flexibilidad, más formas geométricas que se pudieran ajustar a la dinámica del sol. Pues bien, la solución se inspiró en otro arte tradicional, el origami. Bueno, una de las condiciones geométricas que aparece es, a muchos de ustedes tienen un hobby, que es fabricar figuritas de papel de múltiples formas utilizando la geometría. Y para ello se conoce un hobby, una disciplina, un ejercicio mental que se denomina el origami. El origami consiste en generar múltiples pliegues hasta constituir geometría. Entonces, el arquitecto Abuldahid desarrolla ese concepto. Estas pantallas triangulares, tridimensionales, controladas por la computadora, responden directamente al movimiento solar. Por ello, cuando el sol las impacta, se abren como sombrilla. Eso es lo que hace que estos edificios sean ecosustentables. Los rayos solares pueden elevar la temperatura exterior de las ventanas hasta en 90 grados centígrados, o sea, casi 200 grados Fahrenheit. Al proteger el vidrio del impacto directo del sol, las pantallas reducen la ganancia solar y el brillo, dejando que penetre luz natural más difusa al edificio. Eso disminuye los costos energéticos porque se requiere menos luz artificial y 50% menos de aire acondicionado en los sitios de trabajo. Notarán que la azotea tiene cierta inclinación. Esa es la fachada sur, que recibe la máxima exposición de luz solar. El plan inicial era poner paneles solares, una solución que parecía obvia para ahorrar energía en un sitio tan soleado como Abu Dhabi. Pero resulta que a pesar de que hay sol todo el año, el polvo y la arena hacen que más bien los paneles solares sean mucho menos prácticos que lo que uno esperaría. Karanuaj explica que incluso la capa más delgada de polvo puede reducir la eficiencia de los paneles solares en casi la mitad, por lo que un mantenimiento adecuado requeriría limpiezas regulares con agua lanzada desde el aire, agua que es todo un lujo en un país árido como los Emiratos. Si uno se pone a ver cuánta energía se necesita para desalinizar el agua y llevarla hasta donde se necesita que esté para poder limpiar los paneles, uno se dará cuenta que esa energía es igual o incluso es mayor de la que se obtiene de paneles fotovoltaicos. La tecnología de paneles solares podría convertirse en una opción para el futuro,
Pero por ahora, la solución más simple ha sido echar una mirada al pasado. Shams El-Wazir, CNN, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Bueno, con este concepto, la ecosustentabilidad, que es una tarea, un reto de los arquitectos de cómo acoplarse a todos los medios. Y de ahí en adelante es importante tener en cuenta que las propuestas arquitectónicas se las puede desarrollar. Bueno, vamos a compartir ahora el video. ¿Me permiten un momentico? Estoy tratando de compartir la imagen. Sin embargo, solo Canadá tiene una costa más grande. Si observamos un planisferio, seguramente imaginemos que las costas de Rusia, Estados Unidos o Australia deberían ser mucho más extensas que la Noruega, pero no es así. ¿A qué se debe este fenómeno que desafía a nuestra intuición e incluso a los sistemas de medición? A continuación te contaremos de qué se trata la paradoja de la línea de costa, un fenómeno que existe desde siempre, pero que fue descubierto hace solo unas décadas. Si ordenamos los países por superficie, tendremos datos certeros. Rusia es el más grande de todos, y Argelia es el más extenso de África, solo como ejemplo. Pero si queremos saber cuál es la extensión de la costa de un país, no es tan fácil. Existen dos grandes mediciones sobre este dato, una hecha por World Resources Institute y la otra por The World Factbook. Ambas coinciden en que Canadá tiene la costa más grande del mundo, lo que se explica en buena parte por el archipiélago ártico. Pero para una fuente son 202.080 kilómetros y para la otra 265.523. Estas diferencias se acentúan más con otros países, como Estados Unidos, Brasil, Chile, Cuba o Micronesia. Pero, ¿por qué existen estos problemas? El planteo fue realizado, publicó un artículo que se llama ¿Cuánto mide la costa de Gran Bretaña? Este científico se dio cuenta de que no había una uniformidad de criterios y esbozó una respuesta. Cuando queremos medir el frente de una casa podemos hacerlo con una regla, ya que es una superficie recta. Sin embargo, si queremos medir una superficie irregular, tendremos que hacerlo de otro modo, ya que la regla no se adapta perfectamente. Para medir una rama de un árbol podremos apoyar nuestra regla una y otra vez, pero obtendremos un valor que no será exacto. Para tener un número más aproximado, podemos utilizar una regla más corta y de esta forma ganaremos en precisión. Del mismo modo, las costas de los países son terrenos irregulares. Si queremos medir la costa de Gran Bretaña con una regla imaginaria de 200 kilómetros, llegaremos a un resultado así. La costa tiene unos 2.400 kilómetros en total. Pero si encogemos esa regla a 50 kilómetros, la longitud de la costa será de 3.400.
Con acortar la regla a un cuarto, ganamos nada menos que 1000 kilómetros de costa. Nada mal, aunque todavía hay accidentes geográficos que nos quedan afuera de la medición. Siguiendo por el mismo camino, la intuición nos indica que si acortamos más la regla, podremos llegar a un resultado preciso. Pero, ¿cuál es el límite? Para Mandelbrot podemos seguir achicando más y más la regla indefinidamente, porque la naturaleza no sigue las formas geométricas tradicionales. Unos años después, este matemático presentaría sus famosos fractales. Se trata de figuras que rompen con la lógica a la que estábamos acostumbrados. Estas formas que vemos en el arte y en la naturaleza cumplen con las características de un fractal. Podemos mencionar los rayos, las nubes, el sistema circulatorio, las hojas de las plantas, las montañas y los copos de nieve. Incluso hasta una bandera cuenta con un fractal, ya que la de Canadá tiene una hoja de arce simplificada. Y hasta estuvimos cerca de tener otra con Nueva Zelanda, ya que esta alternativa salió segunda en el referéndum de 2015 para cambiar la insignia. Pero además de que puedan resultarnos estéticos, lo que define a los fractales es que son autosimilares. Es decir, que si observamos una parte y hacemos zoom, podremos ver las mismas características una y otra vez. Un caso típico es el llamado conjunto de Cantor. Partimos de un intervalo definido y lo dividimos en 3. A la parte central la desechamos. A continuación repetimos la operación en los 2 nuevos segmentos. Podemos continuar con la operación hasta el infinito. Otro fractal es el copo de nieve de Koch. En este caso empezamos por un triángulo equilátero. De cada uno de sus lados desprendemos 2 nuevos lados, de este modo. Luego volvemos a realizar la iteración todas las veces que queramos. Así, cuando hagamos zoom sobre determinado lugar del copo de nieve, podremos ver que es autosimilar y llega a un punto en el que no sabemos cuánto zoom hicimos, ya que la forma es siempre la misma. La magia de los fractales llega al punto de que son figuras con un área de pero con un perímetro infinito. Esta idea nos resulta chocante, ya que estamos acostumbrados a concebir la geometría de otro modo. Volviendo a la geografía, podemos ver que la costa de los países está a mitad de camino entre el cálculo tradicional y los fractales. ¿Hasta qué punto podremos medir la longitud de una costa? ¿Tiene sentido utilizar una regla de 1 metro? Para algunos no será suficiente, ya que se puede usar una más pequeña. Pero a la vez la costa es tan cambiante que no podremos obtener un número definido. En definitiva, cuanta más precisión busquemos, menos útil será el dato obtenido. Y aquí nos encontramos con lo que conocemos como paradoja de la línea de costa, ya que no hay un número definitorio al que podamos arribar. Y todo esto, ¿de qué manera explica el caso de Noruega? Sí, para el World Resources Institute tiene la segunda longitud de costa más larga del mundo, solo por detrás de Canadá. Esto se explica por su intrincada geografía, que incluye archipiélagos, fiordos, hendiduras, bahías e irregularidades. A medida que nos acercamos, pareciera que podemos hacerlo indefinidamente, como si fuera, claro, un fractal. Esta misma paradoja se puede dar incluso entre fronteras entre países. Nos podemos encontrar con que de un lado se utilizan reglas más grandes que del otro, lo que podría arrojar distintos resultados sobre una realidad que es la misma. De esta manera podemos ver que la geografía puede encontrarse con la matemática o con la filosofía para generar conocimiento. Ahora nos gustaría conocer tu opinión sobre el tema. ¿Qué regla utilizarías para medir la costa o la frontera de tu país? Déjanos tu comentario más abajo.
Y si llegaste hasta acá, tal vez sería una buena idea que te sumes como miembro a un mundo inmenso. Con un aporte mensual podrás apoyarnos para que podamos seguir creciendo y para... Bueno, muy interesante el video, ¿no? Yo creo que nos ilustra claramente sobre los procesos fractales.